Y, y para el día de hoy está programado pues todo lo que es el área de matemática, ¿no? Como sabemos, estimados colegas, el área de matemática es uno de los cursos que tiene mayor peso o mayor carga horaria, si lo queremos decir de esa manera, ¿no? Dentro de lo que es el sistema educativo, la programación de nuestras clases, ¿no? Son dos áreas fundamentales que van a tener mayor carga horaria. El área de comunicación, que ya lo estuvimos tratando en dos fechas, que fueron las primeras, las anteriores, y el día de hoy nos vamos a dedicar exclusivamente a tratar los problemas del área de matemáticas. Entonces, estimados colegas, para hacer esta conferencia más dinámica, voy a pedirles su participación a mitad de la conferencia, ¿ya? Para que nos quede tiempo y ustedes puedan hacer llegar sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes, ¿no? Entonces, cuando haya transcurrido aproximadamente una hora de la conferencia, es decir, a mitad de la conferencia, voy a hacer un intervalo para que ustedes puedan ingresar, ¿no? Al chat de la sala o al chat grupal, con sus comentarios o quizás de repente alguna duda, compartir alguna experiencia que tengan en aula, ¿no? Entonces, para que sea una interacción. Bien, dicho esto, entonces, colegas, vamos a empezar la clase programada para el día de hoy. Y como les digo, continuamos con el diplomado de problemas de aprendizaje, pero nos vamos a centrar específicamente el día de hoy al área de lógico-matemática. Bien, entonces, bienvenidos, muy atentos, colegas. Sabemos que es un área, pues, fundamental dentro de nuestro quehacer pedagógico. Bien, entonces, el día de hoy vamos a tratar el tema de la discalculia. Seguramente estoy segura que ustedes tienen unas nociones, ¿no? Conceptos de lo que es la discalculia, ¿no? Lo hemos llevado, lo hemos estudiado, pero el día de hoy lo vamos a tratar, lo vamos a desarrollar más a fondo, ¿ya? Entonces, vamos a definir, vamos a dar algunos conceptos, algunos marcos teóricos, porque existen muchas teorías y diversos conceptos sobre este tema que vamos a desarrollar el día de hoy, ¿no? En primer lugar, vamos a definir, ¿no? A dar algunas definiciones sobre lo que es la discalculia, a qué se llama discalculia o qué se conoce por discalculia, ¿no? Quizás el término no suena conocido, ¿no? Sin embargo, es conveniente eh, entrar en contexto, ¿no? La discalculia es la dificultad o es el déficit específico en el proceso del aprendizaje, ¿no? De las matemáticas o en determinadas operaciones matemáticas, ¿no? Es un problema, ¿no? Es una situación que no guarda estrecha relación con el nivel intelectual o cognitivo del niño, ¿no? Ya que muchas veces el alumno, la alumna, teniendo un coeficiente intelectual promedio o elevado, ¿no? Puede presentar o puede desarrollar cuadros de discalculia, ¿no? Muchas veces, y eso también tenemos que ponerlo en claro, tampoco guarda relación con el método de enseñanza que nosotros como docentes podamos estar empleando, podamos estar utilizando en el aula, ¿no? A través de de nuestras estrategias o herramientas, ¿no? Porque en algunas ocasiones nos podremos plantear la pregunta de que en qué estamos fallando, ¿no? Porque el alumno no entiende, porque no puedo llegar a él. Sin embargo, el tema no es de nosotros, sino que el tema es que el alumno podría estar presentando discalculia, ¿no? Eh, Generalmente los niños, las niñas,
los alumnos que presentan este déficit de discalculia, ¿no? Eh, Se van a caracterizar por desarrollar problemas en el curso de las matemáticas específicamente, ¿no? O en conceptos como símbolos, ¿no? Señas, direcciones, seriaciones, secuencias, ¿no? Sin embargo, cabe resaltar que su coeficiente intelectual es normal, ¿no? Es normal. Lo que sucede es que, como es un problema del neurodesarrollo, ¿no? Entonces ellos no procesan de la misma forma como sus demás pares, como sus demás compañeros, los conceptos matemáticos, ¿no? No lo pueden procesar de la misma forma que los demás niños o niñas, ¿no? Se les hace más difícil, el proceso es más lento, ¿no? Sin embargo, ellos, llevando una terapia adecuada y con las estrategias necesarias, van a poder salir de esto poco a poco, ¿no? Con mucha paciencia, tanto del entorno familiar, ¿no? Como de la comunidad educativa. Bien, vamos a dar otro concepto, ¿no? Sobre la discalculia, porque como les he mencionado, hay muchas teorías, hay muchos conceptos, ¿no? Entonces, este concepto nos va a decir también que la discalculia es un trastorno o un déficit del aprendizaje, ¿no? Que afecta la adquisición del conocimiento numérico, ¿no? Es decir, va a abarcar el área del conocimiento de las matemáticas, ¿no? Del pensamiento lógico concreto, del razonamiento matemático, ¿no? Al alumno le resulta muy abstracto el tema de el razonamiento matemático, los cálculos, las operaciones numéricas, ¿no? El conteo, ¿no? Entonces, podría presentar problemas, ¿no? En la identificación, clasificación, lectura y escritura de números, ¿no? Que eso es una de las partes primordiales o básicas con las que nos iniciamos en la etapa preescolar en las matemáticas, ¿no? Es decir, en el nivel inicial, bueno, hacemos lo que es conceptos, ¿no? De cantidad como más, menos, muchos, pocos, ninguno, ¿no? Y demás, ¿no? Etcétera. Pero cuando ya hemos pasado todos esos conceptos, ¿no? Y entramos a lo que es numeración, ¿no? Entramos con lo que es el reconocimiento de los números, ¿no? La cuantificación, el identificar cantidades y la lectura y escritura de números. Siendo esto tan elemental y tan básico, desde la etapa preescolar, aproximadamente entre los 4 o 5 años, nos vamos a ir dando cuenta, o se van a ir presentando algunas señales de alarma en cuanto a este tema, ¿no? De que ya el niño empieza y fallan también en la lateralidad, entonces empiezan a presentar déficits o dificultades para el aprendizaje, el reconocimiento, que en el nivel de los preescolares pues se torna un tanto sencillo el reconocimiento de números, ¿no? El conteo, la lectura y escritura de números, ¿no? Entonces, ¿y cómo podríamos trabajar con ellos? ¿Cómo podríamos trabajar con ellos, colega? Bueno, yo siempre recomiendo y a mí me ha dado buenos resultados en general, ¿no? Tenga el niño discalculia o no tenga discalculia, con mayor razón, si es que presentara discalculia, trabajar mucho con material concreto, ¿no? Material concreto acompañado de material gráfico, ¿no? El material concreto, el material manipulativo, le va a permitir al niño, a la niña, al alumno, hacer un mejor reconocimiento de las nociones, de las cantidades, de los conceptos que nosotros le queremos transmitir, ¿no? Si lo hacemos de la forma convencional, ¿no? Es decir, quizás empleando demasiado
las hojas de aplicación, libros, cuadernos, para estos alumnos les resulta muy confuso, ¿no? Entonces, es mejor trabajar con ellos con materiales concretos, con materiales manipulativos, ¿ya? ¿Por qué? Porque a ellos les va a resultar difícil, ¿no? O les va a tardar más procesar la información relacionada al razonamiento matemático, ¿no? Tienden también, ¿no? Tienen una elevada tendencia a la confusión de signos matemáticos, ¿no? Es decir, por poner un ejemplo, ¿no? Los signos mayor, menor, igual, los signos de adición, los signos de sustracción, tienden a confundirlos, ¿no? Tienden a confundirlos y como sabemos todos nosotros, si confundimos, las matemáticas son unas ciencias exactas, ¿no? Entonces, si nosotros confundimos un signo, ¿no? O un número, ya se nos malogró o echamos a perder o se nos estropeó toda la operación matemática, ¿no? O todo el ejercicio que queríamos realizar o que estábamos realizando, ¿no? Entonces, eso también va a causar o puede causar frustración en el niño, ¿no? Hay alumnos, alumnas que cuando presentan este tipo de déficit, debido a que no les salen bien los ejercicios, las operaciones, entonces empiezan a presentar cierta apatía y ya no quieren frustración, ¿no? Y poca tolerancia al, al error, ¿no? Y ya no quieren realizar las actividades relacionadas con este curso, ¿no? Otra característica que van a presentar los alumnos con discalculia es la inversión o transposición de los números, ¿no? Bueno, acá también se va a presentar pues lo que es la escritura de espejo, pero en los números, ¿no? Así como se presenta escritura de espejo, ¿no? Con las consonantes, con los fonemas, acá también se podría presentar escritura de espejo en los números, ¿no? U omisión de algún número, ¿no? Eh, como sabemos, ¿no? En el área de matemáticas, les reitero, tenemos que ser muy exactos, muy precisos, ¿no? Entonces el niño se queda, eso le genera duda, le genera eh, inhibición, ¿no? Les cuesta trabajo también como una característica más para completar el concepto, ¿no? Organizar las operaciones para poder desarrollarlas, ¿no? Entonces, eh, si quizás en la etapa preescolar este déficit, ¿no? O este trastorno del aprendizaje no se manifestó mucho o no fue muy notorio, cuando el alumno ingrese al nivel de escolaridad, es decir, al nivel primaria, se va a evidenciar más, ¿no? Debido a que ya se inicia con mayor énfasis y en otras estructuras, en otras organizaciones, el proceso de enseñanza-aprendizaje relacionado a las matemáticas, ¿no? Bien, entonces, como ya tenemos o nos hemos ido formando una idea o hemos recordado, ¿no? Porque muchos de ustedes ya lo sabían, hemos recordado todo lo relacionado, lo concerniente a la discalculia. Vamos a entrar ahora de lleno a ver las clases de discalculia que hay, ¿no? Porque existen muchas clases de discalculia, ¿no? Entonces, es necesario o es conveniente que conozcamos o por lo menos tengamos unas nociones de las clases de discalculia que hay para que podamos hacer un buen reconocimiento, ¿no? Antes de entrar de lleno a lo que son las clases de discalculia, es bueno comentarles y recordarles que los problemas de aprendizaje en muchas ocasiones, por no decir en la mayoría,
van a ir asociados con problemas de tipo psicológicos o emocionales, ya que el niño se siente frustrado frente a que no logra completar o tarda o su proceso es más lento en relación o en función a lo que desarrollan sus compañeros. Entonces, podríamos tener alumnos que presenten cuadros de inhibición, cuadros de estrés, ¿no? Eh, Problemas de autoestima, ¿no? Baja autoestima, también van a presentar problemas en cuanto al desarrollo de las habilidades sociales o a las relaciones interpersonales. Ahora, hay que aclarar que esto no es una regla estandarizada para todos, ¿no? De todo lo que yo les he mencionado, podría ser que presenten dos o tres de esas características, como también podrían presentar una, ¿no? Como también puede ser que no presenten ninguna, que sería muy raro, ¿no? Otra señal es que el niño empieza a presentar deserción escolar, es decir, ya no quiere ir a la institución educativa, ya no quiere ir al colegio y va a manifestar diferentes excusas, ¿no? Que pueden ser excusas como algún tipo de malestar físico, ¿no? Dolor de cabeza, dolor de estómago, ¿no? Que generalmente en realidad no sucede, pero lo ponen a manera de excusa, ¿no? O otras excusas que ponen ellos es, ¿no? Hoy día no tengo mucha tarea, no tengo ganas de ir, ¿no? O en el colegio, en el nido, me están molestando. Entonces, son señales de alerta, de alarma, SOS de que por allí está sucediendo algo. Bien, entonces, habiéndoles dicho esto, vamos a ver los tipos de discalculia, ¿ya? Los tenemos en pantalla, los estamos viendo ahí, luego los vamos a ir desarrollando. Tenemos 6 tipos, ¿ya, colegas? Tenemos la discalculia verbal, la discalculia practognostica, ¿no? Tenemos la discalculia léxica, la discalculia gráfica, la discalculia idiodiagnóstica y la discalculia operacional, ¿no? Estos 6 tipos de discalculia se pueden ir presentando o se pueden ir manifestando en los niños. ¿De qué va a depender o por qué a algún alumno, alguna alumna puede presentar un tipo de discalculia o de repente va a presentar ambas, ¿no? Va a presentar dos y por qué no? Bueno, eso va a depender de el grado de estimulación que haya tenido el niño, ¿no? De una evaluación, un buen diagnóstico que haya tenido, ¿no? Que se le dé, ¿no? Y del nivel de discalculia que esté presentando. No todos los organismos funcionan igual, ¿no? No estamos hechos en serie, ¿no? Si bien es cierto, somos muy semejantes, no estamos hechos en serie, ¿no? Entonces, eh, la discalculia de Víctor va a ser diferente a la discalculia de Luisa, ¿no? Si bien es cierto, los dos pueden presentar discalculia, no necesariamente tienen que manifestar las mismas características, ¿no? O los mismos niveles. Entonces, la discalculia va a variar de persona a persona, de individuo a individuo. Vamos a verlo entonces. Miren, allí tenemos la discalculia verbal, ¿ya? Miren la confusión que presenta el alumno cuando es sacado a la pizarra o cuando se le invita a desarrollar algún ejercicio, ¿no? Es decir, cuando el docente, cuando nosotros le hablamos, le decimos, ¿no? Eh, Algún tipo de ejercicio o le estamos planteando algún tipo de operación, el alumno no logra procesarlo, no lo entiende, no lo comprende, ¿no? Vamos a definirla, ¿ya? Vamos a definirla para que el concepto esté más esclarecedor, ¿no?
La discalculia verbal guarda estrecha relación o está vinculada, es decir, hace referencia a la dificultad del manejo de los números y la comprensión de conceptos numéricos asociados o vinculados a los nombres de los números, ¿no? Las unidades de medida, ¿no? Y la comprensión de términos y símbolos matemáticos, ¿no? Miren, es decir, estamos hablando de conceptos elementales como es el reconocimiento de números, ¿no? No solamente el reconocimiento de números en sí, tal cual como se da, sino que imagínense un niño con un alumno con discalculia, que no pueda reconocer los números, no puede escribirlos, no puede identificarlos en cantidad de una manera directa, de una manera simple, ni de forma ascendente, menos aún de forma descendente, ni contando de forma intercalada, ¿no? Entonces es para ellos muy complejo ah, ese tipo de déficit que van a estar presentando, ¿no? Básicamente va a guardar mucha relación con la comprensión de números, ¿no? De forma oral, ¿no? Por ejemplo, problemas para nombrar cantidades, ¿no? El problema no va a estar esclarecido o determinado por la identificación de elementos, ¿no? En el trabajo de conjuntos relacionado con las cantidades, ¿no? Sino en la verbalización de esos valores, de esos conceptos, ¿no? Es decir, van a mostrar cierta incapacidad en nombrar o especificar cuántos elementos se pueden encontrar en un conjunto determinado, ¿no? O sugerido, ¿no? eh, por ejemplo, ¿no? Problemas en la denominación de números, ¿no? En casos, se ha visto, ¿no? Que en casos de discalculia verbal será complicado identificar los números y ser capaces de expresarlos. Ejemplo, a ver, para ser más esclarecedora, en la pizarra o en algún cartel que yo tengo en el aula, tengo mis números del 1 al 10, ¿no? Y entonces, le pido al niño que me diga los números que está observando o que está viendo en la pizarra o en mi cartel que tengo yo con los números, ¿no? Del 1 al 10, ¿no? Y el alumno, por ejemplo, eh, si ve el número 7, en lugar de leer número 7, podría leer número 3, número 4 o número 2 porque no reconoce el número, no lo puede reconocer, se le dificulta, ¿no? Ahora ustedes me dirán, colega, pero de repente ya yo no le muestro la serie de números del 1 al 10, pero puedo trabajarlo porque también se podría dar el caso, ¿no? Intentar de esta forma, puedo presentarle un número a la vez, ¿no? Es decir, no presentarle la serie de los números del 1 al 10, sino que presentarle un número a la vez, ¿no? Entonces quizás yo elijo, por ejemplo, mi tarjeta con el número 3, ¿no? Y le muestro al alumno, pero el alumno en lugar de leer 3 me va a poder leer quizás 8 o quizás 5, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no reconoce, no identifica la escritura del número ni la lectura del número, ¿no? Entonces, imagínense si no reconoce el número, no lo logra identificar, se le va a dificultar más o podría presentar mayores problemas al momento de reconocer la cantidad, ¿no? La noción de cantidad. Entonces, bueno, sugerencia, ¿no? Si el alumno presentara este tipo de dificultad, ¿no? De discalculia verbal, ante la indicación de forma oral de la docente, del maestro, para reconocer estos números, si no lo reconoce, ¿qué puedo hacer yo, Miss, en contraparte? ¿Cómo puedo ayudar? Bueno, yo sugiero, recomiendo mucho trabajar, quizás en el nivel de inicial lo hacen, pero lo han aplicado para otros cursos o para otros temas, pero sirve mucho para esto. La bandeja de arena o la pueden, es una bandeja o simplemente como una fuente, para que me entiendan, ¿no? Una fuente puede ser una fuente descartable, una fuente de plástico que tenemos en casa, simplemente también una caja, ¿no? Una caja que no tenga los lados muy altos
Y bueno, lo tradicional es trabajarla con arena, pero si se nos dificulta encontrar este material de la arena, podemos recurrir a cualquier otro tipo de material que no sea eh, muy ofensivo para el alumno en el sentido de que le vaya a incomodar el olor, ¿no? No sea muy abrasivo para el alumno. Podría ser harina, ¿no? Podría ser azúcar. He tenido colegas que también utilizan sal, ¿no? Va a depender de ustedes, ¿no? Del material que tengan a mano o cómo, según su criterio, ustedes, cómo lo deseen trabajar. Entonces, volviendo a la sugerencia o al ejemplo que les estaría recomendando, ¿no? En esa bandeja, fuente o caja van a poner o van a verter la harina, azúcar, sal, arena, ¿no? El material que ustedes hayan creído conveniente o hayan seleccionado. Y allí le vamos a pedir al niño que con su dedo trace, escriba el número que nosotros le mostramos. Ejemplo, muestro el número uno y el alumno tendrá que dibujar allí con su dedo el número uno. Muestro el número dos, tendrá que hacer el número dos, ¿no? Y así sucesivamente hasta llegar al número 10 o al número que nos hayamos propuesto trabajar según el nivel con el que esté presentando el alumno, ¿no? ¿Y por qué funciona esto o por qué podría funcionar esto mejor que si le pedimos que lo escriba en una pizarra, en un cuaderno o en un libro? Porque el niño está percibiendo la cantidad a través de sus sentidos, ¿no? Es decir, estaríamos aplicando el aprendizaje sensoromotor, ¿no? Y entonces, como sale de lo común y le llama la atención también, ¿no? Entonces, el niño, a través de sus sentidos, en este caso específicamente a través del sentido del tacto, ¿no? Va a lograr un mejor reconocimiento, se va a apropiar del concepto que nosotros queremos transmitir. Miss, pero eso demora más, claro que demora más, tarda más, es un aprendizaje individualizado o personalizado, ¿no? Son estrategias que podemos emplear con nuestros alumnos, pero que nos va a dar eh, mejores resultados. Nos vamos a demorar un poco, sí, pero luego que pasas esta etapa, ya el alumno va a poder continuar con, con el trabajo como realizan los demás niños, ¿no? Ahora, hay otra sugerencia también, ¿no? Cuando no quieren, o bueno, otra alternativa, ¿no? Si ustedes no desean trabajar de esta forma con la caja, bandeja o fuente que les digo yo, también lo pueden hacer, al menos las colegas del nivel inicial o de primero, segundo de primaria, primer ciclo, segundo ciclo de primaria, pueden hacerlo con la plastilina, ¿no? Pedir que el alumno forme el número, haga el número empleando la plastilina, Play-Doh o arcilla, ¿no? De esta manera, como está trabajando todo lo que es la manipulación, va también a desarrollar más, es decir, va a interiorizar en su cerebro el proceso de enseñanza-aprendizaje que estamos empleando, lo va a interiorizar más. ¿Ya? Es una forma diversa de que él lo pueda aprender. Nos demora más, sí, nos demora más, pero tenemos una probabilidad un poco mayor de garantizar el éxito, ¿no? Al menos en estos niños. No perdemos nada intentándolo. Y esto les digo y les reitero, ¿no? Esto lo pueden ir haciendo o son tics, ¿no? Tómenlo como eso, como tics, que lo pueden ir haciendo hasta que su alumno o sus alumnos sean evaluados y sean diagnosticados, ¿no? Porque la solución, ¿no? En sí real y concreta, es decir, específica, se las va a dar el terapista cuando ya el alumno haya sido evaluado, bien evaluado y haya sido diagnosticado y ustedes sepan a ciencia cierta si tiene discalculia, qué tipo de discalculia tiene, ¿no? Y entonces les dirán, tiene este tipo de discalculia y entonces les dirán, ustedes pueden trabajar con estas herramientas, con estas estrategias, ¿no? Lo que yo les estoy dando en este momento son tips para que
hasta que se logre dar todo eso, ¿no? Vayamos avanzando y bueno, no nos quedemos como observadores, ¿no? De viendo el tema que el déficit o la dificultad que está presentando nuestro alumno, porque sabemos todos nosotros que en el mejor de los casos, el, hasta que el niño sea evaluado y sea diagnosticado, eso como mínimo nos va a tardar 2 meses, en el mejor de los casos, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que sacar una cita para que lo evalúen, ¿no? Ahora esa cita, así sea en médico particular o del Estado, ¿no? Del MINSA, eso va a demorar, ¿no? Porque las evaluaciones demoran, no es solamente una prueba, una evaluación que le hacen para tener un buen diagnóstico, sino que son muchas evaluaciones, ¿no? Y luego va a venir el diagnóstico y luego va a venir la terapia. Entonces, mientras tanto, ¿qué puedo ir haciendo yo? Podemos ir haciendo estos pequeños ejercicios. Bien, ahora tenemos la otra clase de discalculia, que es la discalculia practognóstica, ¿no? Vamos a ver de qué se trata, ¿no? De qué trata o a qué se refiere este tipo de discalculia, ¿no? Bueno, este tipo de discalculia, ¿no? Está vinculada o va a mantener una estrecha relación con la motricidad fina, es decir, con la coordinación motora fina y la manipulación de objetos, ¿no? Eh, es por esto, ¿no? Que esta discalculia se va a manifestar o se va a traducir en la dificultad para poder comparar cantidades, ¿no? Y tamaños, ¿no? Y hasta formas, ¿no? Por ejemplo, las personas, los alumnos, las alumnas, ¿no? Afectadas o que presenten este tipo de discalculia, van a tener dificultades, van a presentar problemas para la enumeración, para la comparación y para la manipulación de objetos matemáticamente, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo práctico. Conocemos todos, creo, los bloques lógicos, ¿no? Que los empleamos mucho nosotros para lo que es el trabajar conjuntos, aparte de trabajar lo que son las figuras geométricas, pero podemos trabajar también colores, ¿no? En el nivel inicial lo usamos también para trabajar colores, lo empleamos para trabajar conjuntos, ¿no? A veces hasta gruesor, ¿no? Grueso y delgado, porque hay bloques que vienen muy delgados y hay otros que vienen más gruesos. Entonces, todo ese tipo de material que se emplea en el área de matemáticas, ¿no? Al niño, al alumno que presenta esta discalculia practognóstica, se le va a dificultar, ¿no? El formar eh, de repente conjuntos, ¿no? No solamente refiriéndome a las cantidades, ¿no? Sino que no va a poder, ¿no? Le va a tomar más tiempo, va a tardar más, ¿no? Entonces, eh, el niño, como yo les decía, necesita o va a requerir de material concreto. Podemos emplear también las cuentas, ¿no? Contamos con diferentes tipos de materiales nosotros, ¿no? Bueno, estoy hablando de material concreto estructurado, ¿no? También tenemos los materiales concretos no estructurados, que son los que nosotros mismos podemos elaborar, ¿no? Con reciclados, ¿no? Para poder ayudar o contribuir a nuestros niños al reconocimiento de las cantidades, de las nociones, ¿no? De conjuntos, ¿no? En este tipo de discalculia no se hace referencia a la dificultad para el reconocimiento, ¿no? Y la denominación de números, ¿no? Como en la discalculia verbal, sino que mayormente se va a centrar el déficit, ¿no? O el problema
se va a centrar en el conteo, ¿no? Se va a centrar en el conteo, ¿no? Eh, en formar conjuntos, ¿no? Es decir, de repente, a ver, me dejo entender, de repente el alumno, si tú le escribes un número en la pizarra, le muestras una tarjeta, lo reconoce, ¿no? Lo va a poder identificar, a diferencia de la discalculia verbal que no lo identifica. Pero si le pedimos que nos lo muestre o lo represente en cantidades, ¿no? Es decir, le muestro el número 5 y le digo que me lo represente en cantidad, que haga el conteo y lo represente en cantidad con el material que le estoy proporcionando, entonces él en lugar de coger 5 tapas y mostrarme las 5 tapas, de repente me va a mostrar 8 tapas o 7 tapas, ¿no? O sea, reconoce el número, pero no la cantidad, ¿ya? Entonces, ¿cómo debemos o qué tips debemos emplear con estos alumnos? Bueno, debemos seguir empleando el material concreto, material que el niño pueda tocar, pueda agarrar, porque no se olviden que les estoy indicando allí que va a tener esta discalculia, va a presentar también déficit o problemas, podría presentar problemas en lo que es la motricidad fina, ¿ya? Entonces tenemos que también trabajar ejercicios de coordinación motora fina, ¿ya? Ejercicios de coordinación motora fina. Puede ser embolillado, ¿no? Podría ser rasgado, ¿no? Bueno, todas las técnicas habías y por haber que tenemos en el nivel de inicial, ¿no? Punzado, ¿no? Recorte, diferente, ensartado, diferentes técnicas que manejamos, ¿no? Que son muchas. Bien, vamos a pasar ahora, ¿no? A continuación a lo que es la discalculia léxica, ¿no? Vamos a ver lo que es la discalculia léxica. ¿Qué será la discalculia léxica, no? Eh, Antes de entrar a lo que es la discalculia léxica, colegas, yo les vuelvo a sugerir y les vuelvo a pedir que cuando observemos o notemos que nuestros alumnos presentan este tipo de déficits, este tipo de anomalía, este tipo de problema de aprendizaje, lo comuniquemos en primer lugar al psicólogo, a la directora del colegio, para que se pueda hacer un abordaje y luego comunicarle a los padres de familia, porque no podemos o no deberíamos, ¿no? Formar parte del problema, ¿no? Sino más bien contribuir a la solución del problema. Entonces, ¿cómo contribuimos nosotros a la solución de este déficit de discalculia con nuestros alumnos? Bueno, dando la señal de alarma, comentando y haciéndoles entender a los padres de familia que esto puede tener algo de solución, pero que tenemos que llevar al niño a los especialistas, ¿ya? Generalmente el tema de la discalculia es un problema de carácter neurológico, ¿no? Es decir, eh, el lado en el cerebro no está funcionando bien en el cerebro del niño y no estoy diciendo que el niño tiene un déficit o un bajo coeficiente intelectual. Son niños muy inteligentes, podrían tener el coeficiente intelectual promedio o quizás más alto, ¿no? Que los alumnos del aula, que sus compañeros del aula simplemente procesan la información de manera distinta, de manera diferente, ¿no? Para entendernos mejor, ¿no? Es como que hablaran otro idioma, ¿no? Es decir, todos nosotros estamos hablando español y bueno, él está hablando en francés y no nos entendemos, ¿no? Es para que nos entendamos mejor, ¿no? Entonces, eh, ¿tiene solución o tiene visos de solución? Sí, ¿no? Pero hay que hacerle entender al padre de familia que es un alumno o que tiene un hijo y nosotros tenemos un alumno con el cual vamos a tener que emplear diferentes estrategias, ¿no? No vamos a poder trabajar de la misma forma como trabajamos con los demás alumnos del aula, ¿no? Tenemos que emplear otro tipo de estrategias, ¿no?
Inclusive hay se pueden hacer adaptaciones en la currícula, ¿no? Para trabajar con este, estos alumnos, ¿no? Estos alumnos o estas alumnas. Ahora, la pregunta es, ¿qué tanto porcentaje de niños o de alumnos, alumnas con problemas de discalculia se pueden presentar o se presentan o se están dando, ¿no? Bueno, la cantidad o el porcentaje varía, ¿no? Varía según el grado, según el desarrollo madurativo del niño, ¿no? Según los estímulos también que le hayan podido estar presentando en determinadas etapas de su desarrollo, ¿no? Entonces, pero sí se calcula, ¿no? Aproximadamente que de 15 alumnos, uno presenta discalculia, ¿no? Uno presenta discalculia. Entonces, y la discalculia, ¿no? Haciendo un paréntesis antes de entrar a lo que es la discalculia léxica, la discalculia es dentro de los problemas de aprendizaje, es uno de los problemas de aprendizaje o es uno de los déficits de aprendizaje que no tiene mucho, no ha tenido o no tiene mucha envergadura, ¿no? Entonces, vamos a encontrar información, ¿no? Pero en términos, me refiero en términos prácticos, no es muy atendido, ¿no? Y debería ser atendido, ¿no? A veces observamos en nuestros alumnos, ¿no? Quizás mayormente en los del nivel primaria, que tienen dificultades para procesar la información matemática, para el cálculo, y a veces nosotros como docentes podemos creer, ¿no? Que el alumno está presentando un problema para realizar las sumas, para realizar las restas, las sustracciones, las adiciones, ¿no? O las seriaciones o las secuencias, ¿no? Porque no nos entiende o quizás porque nosotros estamos empleando un método inadecuado, ¿no? O porque el alumno es distraído, o porque decimos el alumno es flojo, o el alumno se distrae demasiado. Miren ahí la niña, ¿no? Cómo se toca la cabeza con una señal de desesperación o confusión, ¿no? Pero no es eso, ¿no? Quizás el niño esté presentando un problema de discalculia, ¿no? Y nosotros no lo estamos reconociendo, ¿no? Entonces nosotros decimos, ah, este alumno no le han enseñado bien en el grado anterior, ¿no? Y no entiende, no sabe, no reconoce, pero ¿por qué no reconoce? ¿No? ¿Por qué no reconoce? ¿Dónde está el tema de que no reconoce? No reconoce porque no sabe, no reconoce porque no estamos empleando un buen método o no reconoce porque en realidad está presentando discalculia, ¿no? Y no lo sabe ni él, ni sus padres, ni nosotros. Entonces tenemos que ir observando, ¿no? Bien, entonces vamos a hablar de la discalculia léxica y luego de hablar de la discalculia léxica, voy a hacer un paréntesis para que ustedes, si así lo creen conveniente, hagan alguna pregunta, tengan algún tipo de participación, ¿no? Para que esto no parezca un monólogo, colegas, que esté hablando yo sola, sino que hay que interactuar, ¿no? Hay que interactuar entre nosotros. Vamos a cambiar la dinámica de la conferencia, ¿no? Para que ustedes tengan una mayor participación, porque a veces, creo yo, cuando ya finaliza la conferencia, a veces de repente se les olvidó, ¿no? ¿Qué es lo que querían consultar, ¿no? O de repente no nos da el tiempo. Entonces, ahora terminando esto de la discalculia léxica, podemos pasar con sus comentarios o de repente que compartan, ¿no? Sus experiencias dentro del aula, ¿no? Ya estamos pues en el mes de agosto, ya ha transcurrido un buen camino del año escolar, ¿no? 2023. Entonces, a estas alturas del año, me imagino yo que ya debemos haber notado dentro del aula algo,
¿no? Porque siempre en el aula sucede algo, ¿no? Es como la familia, ¿no? Entonces no vamos a tener todo color de rosas, ¿no? Algo de algún déficit, algo debe estar sucediendo, ¿no? O ha sucedido. Entonces lo podemos comentar para ver si entre todos, ¿no? Le podemos dar algún viso de solución. Entonces vamos a entrar a lo que es la discalculia léxica, colegas. La discalculia léxica está relacionada o hace referencia a la dificultad para leer los números y los símbolos matemáticos, ¿no? Sin que afecte la comprensión numérica o matemática cuando se habla de diferentes conceptos. Suena medio complicado, ¿no? En estos casos, eh, las dificultades con los números van a aparecer exclusivamente cuando corresponde leerlos, ¿ya? A pesar de tener habilidades cognitivas y académicas adecuadas en otras tareas, ¿no? Claro, eso no les había comentado, ¿no? Generalmente el niño con discalculia puede ser muy hábil para todo lo que es los demás cursos, ¿no? Ya sea el área de comunicación, ¿no? Ya sea el área de personal social, el área de ciencias, ¿no? Pero en lo que es el área de lógico matemáticos, ahí va a presentar dificultades, ¿no? La discalculia léxica es una de las más comunes o las más frecuentes, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces les voy a poner algunos ejemplos de lo que es discalculia léxica, ¿no? En primer lugar, ¿no? Podría presentar dificultad para el reconocimiento y confusión de signos matemáticos, ¿no? Es decir, de repente los signos de las operaciones básicas, ¿no? Como el signo de adición, sustracción, multiplicación, división, ¿no? Signo de mayor, menor, igual, pertenece, no pertenece, ¿no? Etcétera. Problemas para recordar y utilizar símbolos matemáticos y sus significados. Obviamente, ¿no? Porque si no los reconoce y no sabe qué representa cada signo, entonces no los va a poder utilizar, no los va a poder emplear, ¿no? Porque nosotros para utilizar los símbolos tenemos que saber qué valor, qué significa cada símbolo, ¿no? Puede presentar también dificultades para comprender y seguir instrucciones escritas que involucren conceptos matemáticos, ¿no? Atentos acá, por ejemplo, para reconocer y comprender y seguir instrucciones escritas que representen conceptos matemáticos. Por ejemplo, eh, estos alumnos, ¿no? En los cuadros de doble entrada, en los gráficos de barra, en los planos, esos planitos direccionales que hacemos nosotros, ¿no? Que se hacen en inicial, que por ejemplo son dos flechas hacia adelante, tres flechas hacia la derecha, luego sigues la ruta, cinco flechas de frente, luego doblas cuatro flechas a la izquierda, es decir, lo que es direccionalidad, lo que es lateralidad, ¿no? Todo eso se pierde, ¿no? En ubicaciones en planos, en todo eso se pierde, ¿no? O les va a costar, si no se pierden, les va a costar mayor trabajo, es decir, su procesamiento va a ser más lento, ¿no? Van a presentar o podrían presentar también confusiones, ¿no? Entre palabras matemáticas y términos matemáticos similares, ¿no? Es decir, cuando nosotros estamos haciendo las explicaciones, ¿no? De algún término matemático, el, el alumno no lo va a entender, no lo va a lograr comprender, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, el trayecto que siguió la pelota, ¿no? Ha sido largo cuando la lancé, ¿no? O ha sido extenso, ¿no? Ellos como que no lo van a procesar, ¿no? Como que no. Entonces, ¿cómo podría trabajar esa parte, este colega, ¿no? Bueno, trabájenlo pues con práctica, ¿no? Con ejercicio práctico.
¿Cómo así? Bueno, tracen dos líneas, ¿no? Con tiza o con cinta masking en el piso, ¿no? Y háganlo, ¿no? Así como se hace en inicial, hagan una línea corta y una línea larga y que el alumno camine por allí para que eh, el alumno, teniendo el aprendizaje práctico y vivencial, se apropia más del concepto, ¿no? No le queda tan abstracto, no es tan teórico, ¿no? Porque si yo digo, era un camino largo o era un trayecto largo, ¿no? De repente mis alumnos, ¿no? Eh, lo van a entender, pero si este tipo de alumno que presenta esa discalculia léxica no procesa bien esta información, entonces ahí mismo, ¿no? Busco la solución, ¿no? Puedo hacer ese tipo de ejercicio, ¿no? Ahora, para los colegas del nivel primaria, de repente para los colegas del nivel inicial se nos hace más sencillo, pero para los colegas de nivel primaria es un poco más complejo estar tratando de realizar este tipo de actividades de manera práctica, ¿no? Porque también el alumno de primaria ya nota, ya diferencia más y los demás niños se pueden quedar mirando, ¿no? Entonces, de repente busquemos la forma, los espacios de tiempo para poder apoyar a estos niños con discalculia hasta que, ¿no? Ya nos arrojen en realidad el diagnóstico que tiene, ¿no? Otra característica que podría presentar el alumno o la alumna con discalculia léxica, ¿no? Va a ser problemas en la lectura y comprensión de textos con vocabulario matemático, ¿no? Problemas matemáticos o textos de teoría matemática, ¿no? Es decir, si el alumno ya está en el nivel primaria y se les pone a leer un problema para que ellos lo resuelvan, ¿no? Obviamente con vocabulario matemático, entonces de repente están hablando de nociones de cantidad, ¿no? No sé, se me ocurre eso. Entonces el alumno va a tener dificultades para comprenderlo o para entenderlo, ¿no? Bien, entonces, colegas, como ya lo habíamos dicho, antes de pasar a los siguientes tipos de discalculia y y para poder interactuar entre nosotros, vamos a, vamos, vamos a ver, vamos a proceder a la participación de ustedes, a ver si tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que algo que deseen o de repente alguna experiencia que les esté sucediendo, ¿no? Porque también aprendemos con las experiencias directas que ustedes nos comentan o nos cuentan, ¿no? Porque a veces como que queda muy teórico y decimos, bueno, esto solamente quedó en curso, pero en la realidad no sucede, ¿no? Pero creo yo que sí sucede, ¿no? Y a veces sucede más de lo que nosotros pensamos, ¿no? Se da más de lo que nosotros pensamos. Entonces, los invito, colegas, sin ningún temor, no tengan ningún inconveniente en hacer sus comentarios o sus preguntas o de repente contar algo que les haya sucedido en el aula que guarde relación con lo que estamos hablando el día de hoy, el tema de discalculia, ¿no? Entonces, los invito, colegas, a que participen, ¿no? A través de, puede ser, pueden encender el audio y si, bueno, no creen conveniente encender el audio, pueden escribir en el chat grupal su pregunta. Yo la voy a estar leyendo para poder, o su comentario, y para poder interactuar, ¿no, colegas? Entonces, a ver, los escucho o los leo. Estimados colegas, el día de hoy veo más colegas mujeres que varones. Solamente estoy viendo dos colegas varones, a Ramiro y a Elmer, ¿no? Las demás son colegas, ¿no?
colegas, profesoras. Entonces, a ver, adelante, con alguna pregunta, algún comentario o alguna intervención, colegas. Pueden ¿Cómo encender. está? ¿Cómo Buenas estás, noches. Isabel? ¿Cómo estás, colega? Buenas noches, bienvenida. Gracias, maestra. Bueno, yo soy maestra de inicial y ahora actualmente estoy trabajando con el aula de 3 añitos. Y la verdad es que en el aula pues vemos muchos casos, ¿no? Por ejemplo, tengo un pequeño que desde que llegó yo lo noté pues que era muy poquito distraído, jugaba solo, aleteaba. Entonces, pues, con él sí se nos hace un poquito más difícil poder apoyarlo porque también su lenguaje pues no está bien desarrollado como para un niño de 3 años, ¿no? Más bien es como repite mucho. Tú le preguntas, por ejemplo, Rodrigo, ¿cuál color quieres? ¿No? Y te dice colores, colores, no diferencia aún ningún color. Entonces ahí sí estoy tratando de apoyarlo y menos pues para empezar de repente con nociones de cantidad. Entonces recién estamos tratando de que sea un poquito más autónomo, ¿no? Y se exprese mejor. Gracias, Isabel. Gracias por compartir tu experiencia. Bueno, en el aula de 3 años, ¿no? Es un poco todavía prematuro hablar de repente de discalculia. Sí podríamos estar teniendo alguna señal, pero generalmente el tema de discalculia, ¿no? Se empieza a manifestar un poco más de manera más notoria a partir de los 4 años. Yo me inclinaría más por los 5 años. 5 años de edad se va a empezar a manifestar con mayor notoriedad. Sin embargo, eh, por lo, por lo poco que me has dicho, por lo que me has contado, Isabel, ¿no? Esa señal que me dices tú del aleteo, ¿no? Bueno, no lo he tenido al frente al niño, ¿no? Pero me atrevería a decir que es una señal de autismo, ¿no? Entonces, sea como fuera que el niño esté presentando alguna señal porque no está acorde con los demás niños de su aula, ¿no? Hay que esperar un poco más, ¿no? Pero no dejes que termine el año, ¿no? Es mi sugerencia. No dejes que termine el año. De repente, para el mes de octubre, continúa con las estrategias que tú estás empleando, pero yo creo que para el mes de octubre, más o menos, ¿no? Hay que darle un poco más de tiempo de observación, ¿no? Pero anda registrando tú, eso sí, yo les sugiero, les recomiendo que registren la información, ¿no? Porque la memoria es ingrata, ¿no? Es decir, tengamos, como lo tenemos nosotros, ¿no? Todos nosotros seguro en aula, así como usamos nuestro anecdotario, nuestro diario de ocurrencias, tengamos otra libreta aparte para que vayas anotando allí las conductas que tú vas observando, ¿no? Y entonces ya más o menos para el mes de septiembre, para el último trimestre del año, ¿no? Sugiero yo, hay que darle todavía un margen de observación. Ya deberías ir comunicando, ¿no? A la directora, al psicólogo del colegio, si es que lo tuvieran, para que llamen a los padres de familia y les informen, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo con su niño? Y bueno, vayan viendo ellos, pues, ¿no? De llevarlo a una evaluación, ¿no? Porque sí o sí el alumno está presentando un déficit, ¿no? Lo que tenemos que saber a ciencia cierta es qué tipo de anomalía está presentando, qué tipo de déficit está presentando, ¿no? Entonces, yo te sugiero eso, Isabel, ¿no? Que continúes con las estrategias que has estado empleando, con el gran apoyo que le estás dando, porque yo sé que cuando tenemos niños así, pues tenemos que dar el doble y el triple de nuestro trabajo, ¿no? Pero nosotros lo hacemos con mucho cariño, con mucha paciencia, porque tenemos esa vocación, ¿no? Entonces, hay que darle un par de meses más de observación, ¿no? Y como dice el dicho, el beneficio de la duda, pero tú anda anotando las conductas que tú observas y luego ya comunicarles a los padres, ¿no? Porque
Yo como les comentaba en las conferencias anteriores, a veces debido al ritmo tan agitado que se lleva hoy en día, ¿no? Es decir, tenemos hogares disfuncionales o hogares donde muchas veces está presente el papá y la mamá, pero presente entre comillas, porque como ambos tienen que trabajar, llegan tarde a la casa y entonces los espacios de convivencia que tienen con sus hijos a veces son muy breves o muy cortos, o son espacios en los cuales ellos no notan esas conductas, ¿no? De repente son espacios donde el niño se alimenta, ¿no? Donde el niño juega, pero para poder observar esta conducta tendríamos de repente que el papá le ayude a hacer una tarea al niño, ¿no? Para que pueda notar, ¿no? Entonces, o observar más. Entonces, comuniquémosle a los padres de familia cuando nosotras observemos que sucede algo, ¿no? Es nuestro deber como docentes, ¿no? Gracias, colega Isabel, muchas gracias por tu aporte. De repente alguna otra colega se Gracias. anima, se anima a comentar. Buenas noches, Janina, maestra. Janina, Buenas noches, maestra. buenas noches, Janina, ¿cómo Buenas estás? noches. Buenas Gracias, noches con gracias. todos. Mire, tengo una pequeña, ya tiene 8, 9 años y ella tiene mucha dificultad con las operaciones básicas. He utilizado con ella lo que es el material multibase, el ábaco. Vamos a pasar a la siguiente clase o al siguiente tipo de discalculia, ¿no? Vamos a ver ahora lo que es la discalculia gráfica, ¿no? A qué se refiere o a qué se relaciona la discalculia gráfica, ¿no? ¿Tiene relación o no guarda ninguna relación con las discalculias anteriores, ¿no? Bien, entonces vamos a explicarlo, vamos a desarrollarlo, estimadas colegas. ¿Qué es la discalculia gráfica? ¿No? La discalculia gráfica es la dificultad, ¿no? Para la escritura de números y símbolos matemáticos, ¿no? Su mismo nombre nos lo está diciendo, ¿no? Discalculia gráfica. Es decir, problemas, dificultades, anomalías para la escritura de números y de símbolos matemáticos, ¿no? Eh, los alumnos, las alumnas que presentan este tipo de discalculia gráfica, pueden entender los conceptos matemáticos, es decir, pueden comprender las explicaciones que nosotros hacemos sobre ciertos conceptos matemáticos. Sin embargo, les va a costar mucho trabajo o no van a ser capaces de escribirlos, ¿ya? Es decir, lo procesan mentalmente, pero a la hora de plasmarlo en un cuaderno o en un libro, allí es donde o en la pizarra, allí es donde van a presentar las dificultades, ¿no? Entonces, van a tener problemas con la escritura también de símbolos, ¿no? Y al tener estos problemas relacionados con la escritura numérica, ¿no? Los niños y las niñas que presentan o que se ven afectados por este tipo de discalculia gráfica pueden equivocarse al escribir los números o copiarlos mal, ¿no? Directamente de otro texto. Es decir, pueden presentar omisión al escribir algún número, pueden presentar la escritura de espejo en los números, ¿no? Acá les voy a nombrar algunos ejemplos, ¿no? Desorden en la escritura de los números, ¿no? Es decir, pueden invertir los números, ¿no? La escritura de espejo, ¿no? O los pueden poner al revés, ¿no? Volteados, ¿no? Es decir, hacia arriba, ¿no? Y por consiguiente, pues las cifras varían, cambian totalmente, ¿no? Pueden presentar también problemas en la alineación y coherencia espacial de la escritura de números, ¿no? Resultando números desordenados o con proporciones indirectas. Es decir, para tener un panorama más claro, colegas, si estuviéramos empleando el tablero posicional, ¿no? O empleáramos el tablero posicional con ellos, ¿no? Entonces,
los números no los van a ubicar, ¿no? Como nosotras hagamos en las indicaciones, ¿no? Es decir, van a tener problemas en las centenas, en las decenas, en las unidades, ¿no? Podrían presentar ese tipo de problemas. Ni qué decir en una recta numérica, ¿no? En todo lo que conlleve un ordenamiento de números, ¿no? Y ustedes saben que si no hay una ubicación en el tablero posicional, ¿no? Entonces, posteriormente, cuando vayan a realizar las adiciones, las sumas llevando, las restas prestando, ¿no? Entonces, los resultados van a ser erróneos, ¿no? Y cuando el alumno no avanza, ¿no? Cuando el alumno no avanza, ya sabemos que el alumno se pone intolerante o se frustra o presenta conductas de inhibición, ¿no? ¿Por qué? Porque se siente diferente en relación a los trabajos que están realizando sus demás compañeros, ¿no? Porque ve que él lo quiere hacer, él entiende, ¿no? Él entiende los conceptos, pero al momento de escribirlo, al momento de plasmarlo, ¿no? En un material escrito, no consigue realizarlo de la forma adecuada, ¿no? En algunas ocasiones, este tipo de dislalia gráfica, los alumnos, las alumnas van a presentar dificultades para distinguir de forma visual, ¿no? Los diferentes dígitos, ¿no? Es decir, le podemos presentar en la pizarra algún tipo de operación, ¿no? Y el alumno puede confundir el ordenamiento, ¿no? O los números, ¿no? Entonces va a presentar también esa señal, ¿no? Otra característica también puede ser que presentan tendencia a omitir o agregar números, ¿no? Es decir, así como en dislalia, ¿no? Que aumentaban una letra, ¿no? O se comían una letra, ¿no? Es decir, omitían una letra. Entonces, acá también en la discalculia gráfica pueden presentar ese tipo de omisión o sustitución, ¿no? Es decir, van a quitar algún número, por ejemplo, 538, y en lugar de escribir 538, van a omitir el 3 y van a escribir 58, ¿no? O de repente, siguiendo con el mismo ejemplo, ¿no? 538, en lugar de escribir 538, van a escribir 5380. Es decir, le agregaron, le agregaron el cero, le agregaron el cero, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo que les estoy poniendo, ¿no? Quizás van a poder presentarlo en otras cantidades, ¿no? Cantidades más breves, más cortas o de repente más extensas, ¿no? Eh, Van a también presentar errores de cálculo, ¿no? O representación numérica, ¿no? Como les decía yo, eh, para estos niños, tablas de entrada, gráfico de barras, rectas numéricas, eh, tableros posicionales, ¿no? Etcétera, todo eso se les va a planos, ¿no? Todo eso se les va a hacer una confusión, ¿no? Entonces, tenemos que tratar de tener otro manejo con ellos, ¿no? Como bien lo había comentado la colega que participó, podemos ayudarlos con el empleo, con el uso de material concreto, ¿no? Eso siempre nos va a ayudar, ¿no? El material concreto que podamos emplear con este tipo de alumnos, en general, yo creo que las matemáticas se debe trabajar en general, así el alumno no presente discalculia, se debe trabajar o uno debe ayudarse con bastante material concreto. Nos ayuda mucho, ¿no? Ahora, con mayor razón, si es que tu alumno presenta algún tipo de discalculia, ¿no? Va a contribuir mucho a, al menos a la solución o al menos a una ayuda, ¿no? Eh, hasta que tenga una buena evaluación y un diagnóstico. Bien, vamos a ver ahora el otro tipo de discalculia, ¿ya? Vamos a ir viendo el otro tipo de discalculia. Esta discalculia
recibe por nombre discalculia idiognóstica, ¿ya? Esta discalculia se llama discalculia idiognóstica, ¿no? ¿Y a qué se refiere o a qué se relaciona esta discalculia, ¿no? Es la dificultad o el problema que van a presentar los niños y niñas para realizar operaciones mentales, generalmente de cálculo, ¿no? Sin usar los números para llegar al resultado, ¿no? Es decir, ellos fallan en lo que es razonamiento matemático, operaciones de cálculo, ¿no? No logran procesar muy bien la información, se confunden, ¿no? Vamos a verlo. Es la discalculia idiognóstica, ¿ya? No se olviden. Esta discalculia, ¿no? La conocemos como discalculia idiognóstica, pero también se le conoce con el nombre de discalculia visual espacial, ¿no? Generalmente afecta la capacidad de comprender y manejar conceptos matemáticos y espaciales visuales, ¿no? Con este tipo de discalculia, con esta clase de discalculia idiognóstica, ¿no? Van a tener dificultades o problemas al momento de visualizar y manipular mentalmente formas, tamaños, distancias, ¿no? Relaciones vinculadas a conceptos matemáticos, ¿no? Las formas, es decir, figuras geométricas, nociones temporoespaciales, ¿no? Arriba, abajo, adelante, atrás, grueso, delgado, largo, corto, ¿no? Lateralidad, adentro, afuera, arriba, abajo, ¿no? Cerca, lejos, ¿no? Entonces, todos esos conceptos tan elementales y fundamentales en el aprendizaje de las matemáticas, ¿no? Se les puede dificultar, ¿no? Y van a poder presentar estas características, ¿no? Por ejemplo, problemas, ¿no? En la comprensión de conceptos geométricos, ¿no? Formas, ¿no? Figuras geométricas, ¿no? Ángulos, simetría, coordenadas, cuerpos geométricos, ¿no? Entonces van a tener dificultades con el reconocimiento de esto, ¿no? Sabemos nosotros que, bueno, l- eh, entre los conceptos elementales que enseñamos, ¿no? Uno de los primeros conceptos son las figuras geométricas, ¿no? Las básicas, círculo, cuadrado, triángulo, óvalo, rombo, etcétera, ¿no? Rectángulo, las demás, ¿no? Y en lo que es formas geométricas, cubo, cilindro, ¿no? Pirámide, etcétera. Bueno, todas las figuras que manejamos nosotros, conforme van avanzando los alumnos, las demás formas más complejas, ¿no? Los ángulos, las simetrías, ¿no? Entonces, estos alumnos van a presentar dificultades para lograr un buen aprendizaje, ¿no? También pueden presentar anomalías o problemas en la comprensión de operaciones especiales como rotación o reflexión de figuras, ¿no? Eh, Déficit en visualizar y comprender el valor posicional de los números en el sistema de numeración, ¿no? Que era lo que yo les había dicho anteriormente. Por ejemplo, en un tablero posicional, unidades, decenas, centenas, se les complica, ¿no? Se les complica. Ahora, si son más pequeños, cuando les enseñamos lo que es contar de forma ascendente y de forma descendente, se les complica también bastante, ¿no? Porque dense cuenta que si no cuentan de manera correlativa o, o en una serie numérica, ¿no? Mayor dificultad aún van a tener si les pedimos que cuenten de forma descendente, ¿no? O si les pedimos que cuenten de dos en dos o de tres en tres. Es decir, también para las seriaciones y para las secuencias van a manifestar dificultades, ¿no? Eh, También
¿no? Además, van a presentar problemas para estimar y comparar tamaños y distancias, ¿no? Dificultando la resolución de problemas que involucren medidas proporcionales, ¿no? Vamos a ver entonces en tamaños, ¿no? En tamaños, en distancias, lo que yo les decía, las nociones temporoespaciales que son tan elementales, ¿no? Entonces van a presentar ellos problemas en lo que es largo, corto, grueso, delgado, ¿no? Cerca, lejos, ¿no? eh, Nociones de medidas, ¿no? La utilización del centímetro, medidas de volumen, de peso, ¿no? Todo eso van a presentar dificultades, ¿no? Para hacer este tipo de trabajos, ¿no? Entonces, eso lo vamos a poder ir notando quizás desde el nivel inicial, desde los 5 años. En algunos casos ya culminando el último nivel de educación inicial, ¿no? Aproximadamente para cumplir 6 y se van a evidenciar más este tipo de problemas. Quizás presentaban algunas señales en el nivel preescolar, es decir, en el nivel de educación inicial, pero se va a ir evidenciando más todo esto en el nivel de educación primaria, cuando ellos ingresen a la escolaridad. ¿Por qué? Porque cuando están en el nivel de preescolares, ¿no? Muchas veces pues se tiende a confundir o si lo queremos poner de alguna manera, las mamás lo tienden a maquillar o a veces nosotras mismas, ¿no? Porque decimos, bueno, todavía es pequeño, voy a darle un tiempo más, de repente no fue muy bien estimulado o de repente no tuvo un buen aprestamiento, ¿no? En casa o cuando estuvo de repente en inicial de 3 años, entonces ahora voy a darle un tiempo más para ver cómo se va desarrollando. Claro, y podría ser válido, ¿no? Podría ser válido, pero va a depender en la medida de que qué tantas conductas irregulares vayamos observando en el área de matemáticas, ¿no? De repente, si es solamente una, esa conducta con el apoyo de nosotras se va a poder ir extinguiendo porque es algo muy leve, ¿no? Algo muy suave. Pero si nosotras vemos que son conductas reiterativas y que esas conductas van incrementándose, es decir, voy a poner un ejemplo. Si yo veo que a mi niño le estoy enseñando, vamos a suponer, el conteo del 1 al 10, el reconocimiento de números, el 1 al 10, en lectura y escritura de números, en cantidades, y noto que todavía demora, empezamos el año y le estuve enseñando, pero ya estamos a agosto y continúa y no avanza y sus demás compañeros ya están en otra cosa. Entonces eso ya me está dando una señal, ¿no? Me está dando una alerta de que por allí está sucediendo algo, porque miren cuánto tiempo pasó y yo no logro los avances que estuviera esperando. Y ya cambié, también tienes que tener en cuenta que ya empleaste diversas estrategias, ¿no? Entonces, si has cambiado de estrategias, ¿no? Has estado empleando diversas estrategias, diversas herramientas y no logras observar tus cambios, entonces ya eso sería un indicativo de que el tema no es tu metodología, no es tu sistema de enseñanza, ¿no? Sino que ya eso nos haría hacer pensar de que ya el tema está ya en el alumno, en la alumna, ¿no? Porque si yo ya intenté de varias formas, ¿no? He cambiado hasta en 5 oportunidades de estrategias, he empleado 5 o 6 estrategias distintas y no noto avances en mi alumno, en mi alumna, ¿no? Y también estoy pidiendo observaciones en casa y en casa también yo veo, yo observo de que mi alumno tampoco está avanzando. Entonces, eso ya es señal de que allí podría estar sucediendo algo. Entonces, como nosotras no somos las terapistas, no somos las especialistas, tenemos que hacer que nuestro niño sea evaluado con el mayor cariño del mundo que les tenemos. Tenemos que pedir que ellos sean evaluados para poder ayudar, para contribuir a que su desarrollo, ¿no? Siga siendo el mejor, el óptimo, ¿no?
Entonces, tenemos que dar la señal de alerta, ¿no? Bueno, hacer que ese niño sea evaluado para poder emplear las estrategias necesarias, ¿no? Vamos a ver ahora el otro tipo de discalculia, colegas, que es la discalculia operacional, ¿no? Este es otro tipo de discalculia, es la discalculia operacional. ¿A qué se refiere la discalculia operacional o a qué está relacionada? ¿De qué nos habla la discalculia operacional, ¿no? ¿Qué nos dice? Vamos a verlo ahora, ¿no? ¿De qué trata? La discalculia operacional, también conocida o denominada como discalculia de procedimiento o de cálculo, ¿no? Va a afectar la capacidad o el área para el cálculo matemático, ¿no? Y seguir procedimientos numéricos. Estas personas, estos alumnos, estas alumnas, pueden tener complicaciones para comprender y utilizar los diferentes pasos y algoritmos o procedimientos necesarios para llevar a cabo operaciones matemáticas, ¿no? Es decir, para seguir una secuencia, ¿no? De algoritmos o procedimientos van a presentar dificultades, ¿no? Y estas anomalías o déficit o dificultades pueden presentarse, ¿no? O las vamos a encontrar de las siguientes formas, ¿no? Atentas. En primer lugar, pueden presentar dificultades o problemas para hacer operaciones básicas como adiciones, sustracciones, multiplicaciones y divisiones, tanto mentalmente, ¿no? Es decir, cálculo mental, como también desarrollarlas de forma escrita, en una hoja, en un libro, en un cuaderno, ¿no? En una separata. Pueden presentar también dificultades o anomalías para recordar y aplicar pasos de procedimientos de cálculos, ¿no? Es decir, cuando ya están más grandes y tienen que aprender fórmulas, ¿no? O tienen que seguir unos procedimientos específicos para desarrollar un cálculo, no logran seguir, ¿ya? No lo logran seguir porque tienen todo esto lo tienen desordenado, como yo les decía, eso se veía desde el nivel inicial cuando no realizaban una secuencia o una seriación. Entonces, ahora se ve cuando ya es más grande, ¿no? No puede seguir unos procedimientos de cálculo, ¿no? Porque tú para seguir un procedimiento de cálculo, antes de seguir o de realizar un procedimiento de cálculo, tienes que haber realizado muy bien o haber aprendido a realizar una secuencia, lo que es una secuencia, una seriación, es decir, seguir un ordenamiento, ¿no? Si tú en el nivel preescolar no pudiste realizar un buen ordenamiento, ¿no? Que lo transmitimos o lo vemos plasmado nosotros en lo que es seriaciones, secuencias, ¿no? Entonces, o el conteo de forma ascendente o descendente, ¿no? Entonces, ya cuando el alumno es mayor, no va a poder, se le va a dificultar realizar un procedimiento de cálculo, ¿no? Todos los pasos que hay que seguir. Los errores de cálculo, omisión o intercambio de números, que lo vemos, es un problema que se presenta casi, no en todas, pero casi en todas las clases de discalculia, ¿no? Y entonces, como las matemáticas son unas ciencias exactas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando cambiamos un número, omitimos un número o el número se presenta como escritura de espejo? Ya se nos cayó toda la operación, ¿no? Lamentablemente se nos cayó toda la operación, ¿no? En el área de comunicación a veces tenemos, yo siempre digo, tenemos al menos la libertad o la facilidad de poder en algunos casos emplear palabras sinónimas, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero decir estoy haciendo una composición o una creación de algún texto y yo quiero decir feliz, puedo decir también contento, puedo también decir alegre, ¿no?
Y según el contexto donde yo esté escribiendo o esté desarrollando esto, va a quedar bien, va a quedar igual, ¿no? Va a tener casi el mismo significado o el mismo significado. No sucede lo mismo con el área de matemáticas, ¿no? En el área de matemáticas tiene que ser el número o el símbolo sí o sí, no hay lugar a otro, ¿no? Escribimos otro número o pusimos otro signo, otro símbolo y se nos cayó toda la operación, malogramos todo. Así hayamos hecho todo el procedimiento, basta que fallemos en el ordenamiento, fallemos en un número, en un símbolo, en un signo, se nos cayó toda la operación, ¿no? Entonces, van a presentar también, ¿no? Estamos hablando ya de niños del nivel primaria que están ya más avanzados, ¿no? Dificultad para comprender y aplicar conceptos matemáticos más avanzados como fracciones, imagínense, ya cuando los chicos llegan a fracciones, llegan a porcentajes de raíces cuadradas, ¿no? Llegan a lo que es decimales, llegan a sus temas ya más avanzados. Imagínense los niños con discalculia, ¿no? Entonces, por eso yo les digo, colegas de buena fe, y les comento, estos temas, este déficit, este problema de aprendizaje de la discalculia en cualquiera de sus versiones, es decir, en cualquiera de sus clases, de sus presentaciones, de sus manifestaciones, es mejor atenderlo a tiempo, ¿no? Si nosotros vimos, observamos una señal, algo, ¿no? Que nos diera una manifestación, que nos diera de que podría ser algo de discalculia, atenderlo a tiempo, porque eso con las estrategias adecuadas podemos contribuir a ayudar en el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos, ¿no? Y mientras más pequeños sean es mejor. Pero cuando ya avanzan, imagínense el niño de primaria que ya está haciendo cosas más avanzadas, ¿no? Ya no puede, ya no lo hace, no logra. Y ahí sí viene la frustración más marcada, ¿no? Y el problema de la autoestima, ¿no? El problema en el manejo de las habilidades sociales y las relaciones interpersonales, hasta en muchos casos se presenta la deserción escolar, ¿no? Bien, vamos a ver ahora cómo podemos detectar la discalculia. Qué interesante, miren, ¿ah? Muy atentos, colegas, porque ya nos encontramos próximos a culminar ya el día de hoy, la noche de hoy día, miércoles, la conferencia. Así que vayan alistando sus preguntas, sus comentarios. Vamos a ir viendo cómo detectar, miren, qué importante, porque esto nos va a servir, ¿no? A veces podemos estar conviviendo con el problema y no lo sabemos, ¿no? Porque pensamos que el alumno de repente no aprendió bien la tabla de multiplicar, o de repente el alumno todavía no domina lo que es la suma, lo que es la resta, pero no es eso, ¿no? Es que de repente ya el problema está allí, es un tipo de discalculia y no lo estamos detectando, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre los porcentajes, ¿no? La discalculia afecta a un porcentaje importante de la población estudiantil, de la comunidad estudiantil, ¿no? Y más que todo infantil, ¿no? Y muchas veces no se detecta o no se habla o se deja, ¿no? O a veces la maestra del grado no se quiso hacer cargo y dice, bueno, lo voy a tener así, ¿no? Y lo voy a mantener con 11, con 12, con una nota mínima probatoria y ya que la profesora del grado que sigue se haga cargo, ¿no? Entonces, entre un 3 y 6% de la población, ¿no? Suele presentar este problema y se detecta mayormente entre los 6 y 8 años de edad, ¿no? En algunos casos, como les decía yo, en los 5 años, todavía en el nivel de inicial, ¿no? De preescolares. ¿Por qué? Porque nos vamos dando cuenta, pero como mis, si, o como maestras si todavía no hacen operaciones más avanzadas, porque ya tú te vas dando cuenta cuando tú le haces hacer en inicial seriaciones al niño, seriaciones tan sencillas por color, por forma, por tamaño, y lo haces hacer muchas veces y no lo realiza.
¿no? O lo haces seguir secuencias y tampoco lo realiza. O estás en el reconocimiento de números, ¿no? Lectura y escritura de números o reconocimiento de números, conteo, cantidades, ¿no? Elementales del 1 al 10 o del 1 al 5, y el alumno escribe mal el número, no lo llega a escribir bien, en lugar de poner 5 te pone 4, te pone 3, te pone 2, ¿no? Entonces ya te vas dando cuenta, esas son pequeñas señales de que algo está pasando allí, ¿no? Eh, Aunque puede haber señales, como les digo, en la edad infantil, o sea, en la edad preescolar, una vez hechas estas puntualizaciones, veamos los síntomas más comunes que pueden presentar los alumnos y las alumnas, es decir, los niños y niñas con discalculia, ¿no? El niño, la niña, no logra una correcta escritura de números, ¿no? En algunos casos, porque hay otro tipo de discalculia, ¿no? Que sí lo escriben bien, pero no lo procesan bien, ¿no? Y no logran hacer esto como lo hacen la mayoría de sus compañeros, ¿no? Van a presentar incapacidad o muchas dificultades o anomalías para la realización de lo que les decía yo, ¿no? Seriaciones, secuencias, clasificaciones numéricas, ¿no? Ustedes saben que en la etapa preescolar, pues, empezamos con las seriaciones, ¿no? Por color, por forma, por tamaño, empezamos a hacer secuencias, pero luego conforme van avanzando ellos, cuando ya los niños están en primaria, hacen ya otro tipo de seriaciones, o hacen secuencias numéricas, hacen clasificaciones numéricas, entonces por eso decimos que si pasó desapercibido en el nivel preescolar, ya en el nivel de primaria se va a notar más, se va a marcar más y generalmente se evidencia en primer grado, segundo grado, tercer grado, ¿no? Van a presentar también problemas de razonamiento, ¿no? El razonamiento lógico concreto, ¿no? Lo que impide resolver problemas matemáticos simples, ¿no? Y dificultades con los números, ¿no? Esto también ustedes me dirán, razonamiento matemático, claro, de repente ya desde inicial estaba presentando el problema, ¿no? Y un tema de razonamiento, ¿no? Y se dio de una forma incipiente, pero ahora se manifiesta más, ¿no? En el nivel de educación primaria. Vamos a ver ahora unos indicadores para detectarla. Ya estamos culminando, colegas, atentos, ¿no? Como hemos comentado anteriormente, es importante distinguir aquellos alumnos y alumnas que tienen dificultades para los cálculos y los números, ¿no? De los que tienen discalculia, ¿no? Como tal. Y para este tema es muy necesario, ¿no? Desarrollar un diagnóstico del problema a tiempo para tomar las medidas necesarias, ¿no? Era lo que yo les había dicho, ante estas señales que se presentan de manera reiterativa, ¿no? Y como les decía, ¿cómo te das cuenta también? Porque es reiterativo, o sea, es algo que se presenta constante, seguido, y tú cambias de estrategia, cambias de herramientas, cambias de métodos, y continúa lo mismo, entonces ya quiere decir que allá hay algo, ¿no? Además, también se debe diferenciar la discalculia de la acalculia, ¿no? ¿Qué es la calculia? ¿No? La acalculia es un trastorno vinculado a la capacidad de cálculo que no viene determinado por dificultades de aprendizaje o por el desarrollo educativo, sino más que todo por un tipo de lesión cerebral que puede darse incluso en la edad adulta, ¿no? Bien, entonces podrían presentar dificultades en la escritura numérica, ¿no? Cuando están en la primera etapa de aprender a escribir los números, los alumnos y las alumnas, ¿no? Con discalculia, van a experimentar o van a atravesar por problemas para poder realizar una escritura correcta de los números. Es decir,
Desde el nivel inicial ya podríamos estar observando temas de discalculia o posibles temas de discalculia cuando el alumno no escribe bien el número, ¿no? En reiteradas oportunidades, con diferente tipo de material, ¿no? O no cuenta correctamente o no representa bien las cantidades, ¿no? Cuando hace al revés los trazos o hace trazos incorrectos de los números, sin llegar a poder representar los números adecuadamente. Entonces, se dan cuenta entonces ustedes, colegas, que desde el nivel inicial ya se estaban presentando algunas señales o algunos rasgos y que quizás nosotros los pasamos por desapercibidos, ¿no? ¿Por qué? Porque decíamos, bueno, está en proceso de, ¿no? Está en proceso de aprendizaje, quizás no fue bien estimulado o como sucede a veces, ¿no? En el nivel de preescolares, que a veces nosotros le damos un tiempo más, ¿no? Porque decimos, bueno, de repente su grado de madurez, ¿no? Porque también puede influir eso, su grado de madurez todavía no ha llegado a culminar, entonces hay que dejarle el beneficio de la duda, de repente todavía dándole un tiempo más, empleando otras estrategias, otras actividades, otras herramientas, lo va a lograr. Pero si tú notas que ya cambiaste muchas veces de estrategias, de herramientas y continúa lo mismo, entonces esa es una señal de que allí está sucediendo algo, ¿no? El segundo punto, muchas dificultades en series, ¿no? Secuenciales, ¿no? O clasificaciones numéricas o secuencias, lo que les decía, ¿no? Allí también nos estamos dando señales, ¿no? Incluso en nociones temporales, ¿no? Por ejemplo, hay niños en el nivel de preescolares que no manejan bien las nociones temporales, ¿no? Cuando no logran aprender a ver la hora en un reloj convencional, cuando no distinguen bien los tiempos, ayer, hoy, mañana, ¿no? Cuando no aprenden bien o no distinguen bien los meses del año en una secuencia, ¿no? Los días de la semana, ¿no? Los tiempos, pasado, presente, futuro. A veces le preguntamos al niño, ¿qué comiste ayer? Y no te dice lo que quisiera comer, ¿no? O sea, es decir, te hablaría en futuro, ¿no? A mí me gustaría comer arroz con pollo. No, pero yo te estoy preguntando qué comiste ayer. No, yo quiero comer arroz con pollo. No, pero te estoy preguntando qué comiste ayer. ¿Se dan cuenta? Ahí está fallando el razonamiento lógico, ¿no? Ahora, si yo le pregunto, ¿qué tomaste de desayuno hoy? Te debería contestar, ¿no? Por ejemplo, tomé leche y comí pan con atún. No, pero tú le preguntas, ¿qué tomaste de desayuno hoy? Le vuelves a preguntar, ayer comí pan con palta y cuáquer. No, Carlitos, pero te estoy preguntando qué has comido hoy. No, ayer comí pan con palta y cuáquer, pero yo no te estoy preguntando lo que has comido ayer, te estoy diciendo lo que has comido hoy. Ah, no, yo quiero comer pan con aceituna y leche. O sea, no se ubica en el espacio del tiempo, ¿no? Lo podríamos tomar nosotras, ¿no? Como, ah, no, todavía no razona bien o se está confundiendo en las nociones. Podría ser, también es válido, ¿no? Es muy pequeño, pero si eso ya es reiterativo, entonces miren cómo va a ir avanzando esa conducta, ¿no? Problemas de razonamiento, ¿no? Los problemas de razonamiento en personas, en niños, en niñas con discalculia, con cualquiera de los tipos de discalculia, tienen efectos sobre todo en en la resolución de problemas matemáticos que van a requerir de una comprensión de números, ¿no? Y cantidades o cálculos concretos, como lo son las matemáticas, ¿no? Son exactas, necesitan precisión, ¿no? Necesitan exactitud, ¿no? Un error, una falla nos malogró todo, ¿no? Entonces, en lo relacionado al razonamiento matemático, también van a presentar anomalías, también van a presentar fallas, ¿no? Cosas tan sencillas, tan fáciles para poder presentar un cálculo o un tipo de problema de razonamiento de cálculo que se hace mentalmente, ¿no? No lo van a poder realizar o se les va a dificultar, ¿no? Por ejemplo, si yo le digo algo práctico, ¿no? Este,
Carlitos, tenemos 8 manzanas, ¿no? Y quiero que las dividas entre tus 4 amigos, ¿no? Entonces, en cálculo mental lo debería hacer rápido, ¿no? Dos para cada uno, ¿no? Pero no lo va a poder no lo va a poder repartir, no lo va a poder dividir, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podríamos apoyar de repente dándole material concreto, ¿no? Bien, vamos a ir culminando con esto. Dificultades con los números en general, ¿no? Vayan alistando sus preguntas, colegas, sus preguntas, sus intervenciones o sus comentarios, ¿no? Sobre qué les pareció la clase del día de hoy o de repente compartir alguna experiencia. Ya nos estamos acercando al final de la clase, ¿no? Entonces, estas dificultades con los números hacen referencia o guardan relación con problemas muy variados de identificación y comprensión de los números, ¿no? Dificultades para reconocer los números, ¿no? Que les van a generar dudas al momento de nombrarlos o escribirlos, ¿no? Es decir, acá estaríamos hablando de la lectura y escritura de números, ¿no? Confusiones entre los grafismos, ¿no? Es decir, tienden a confundir o números que se escriben de forma parecida, ¿no? O que para ellos, como a veces tienen problemas de lateralidad, les puede parecer similar, ¿no? Confusiones también con signos matemáticos, ¿no? Confundir una adición por una sustracción o al revés, ¿no? Viceversa, ¿no? Puede generar errores de inversión, de rotación o de transposición a la hora de escribir o nombrar los números. Era lo que les había mencionado yo, así como hay escritura de espejo en letras, también hay escritura de espejo en números, ¿no? O errores al momento de, pueden presentar omisión de números, es decir, se comen un número o sustitución de números, se escriben un número por otro, ¿no? Problemas en la interpretación de enunciados numéricos, ¿no? Dificultades para realizar pensamientos operatorios, ¿no? Cálculo mental, orden, cantidades, ¿no? Dificultades para la coordinación temporoespacial, que ya les había dicho hace rato. Y eso mayormente de la coordinación temporoespacial se presenta desde el nivel de inicial, ¿no? Problemas para comprender conceptos de posición y tamaño, ¿no? También eso se arrastra o se visualiza desde el nivel de preescolares, ¿no? Todo lo que es tamaños, posiciones, todo eso ya lo vamos observando, lo vamos notando o ya va presentando algún tipo de manifestación desde el nivel de educación inicial y va a ser más notorio en el nivel primaria, ¿no? Mucha dificultad para recordar o memorizar reglas, consignas, fórmulas, secuencias matemáticas, ¿no? Por ejemplo, cuando ya están en primaria, demasiadas dificultades para las tablas de multiplicar, ¿no? Es decir, ya empleaste, pero como 5 estrategias para que aprenda las tablas de multiplicar y nada, ¿no? No aprende las tablas de multiplicar. Entonces, eso es una señal de que está sucediendo algo allí, ¿no? Bien, entonces con esto ya culminamos, con este cuadrito culminamos, estimadas colegas, vayan alistando sus comentarios, preguntas, ¿no? Sobre la conferencia del día de hoy, algo que quieran compartir, algo que quieran preguntar o algo que quieran comentar, ¿no? Señales de discalculia en la edad preescolar, ¿no? Problemas para aprender a contar, ¿no? Miren, una señal, ¿no? Una de las primeras señales. Dificultad para entender conceptos como más, menos, ¿no? Algunos, ningunos, ¿no? Le cuesta, les va a costar entender la relación entre número y cantidad.
¿no? Es decir, eh, número 5, ¿no? Y la cantidad. ¿No? Y la cantidad no lo van a poder representar, o de repente, el número 5 y te van a poner 6 vasos, o te van a poner 7 vasos, o te van a poner 3 vasos, pero no te van a poner 5, que es lo que tú estás pidiendo, ¿no? En educación primaria, ¿no? En educación primaria van a presentar dificultad para identificar símbolos aritméticos, ¿no? Como los que están allí de adición, de sustracción, dificultad para aprender y recordar hechos numéricos, ¿no? Siguen usando los dedos para contar, o sea, ya están en el nivel primaria y siguen utilizando los dedos para contar en lugar de utilizar estrategias más avanzadas, ¿no? Dificultad para entender términos relacionados con las matemáticas como mayor que, menor que, bueno, y lo demás que pueden estar observando ustedes allí, ¿no? Estimadas colegas, entonces, de esta forma, colegas, hemos llegado al final de la conferencia del día de hoy. Es- Creo que ha sido de mucha contribución para ustedes, ¿no? Eh, Espero haber hecho un aporte o aportado un granito de arena con todo esto para su quehacer pedagógico, ¿no? Del día a día que tienen todas ustedes o todos